4 amigos valientes, Ana, Luis, Marta y Carlos, deciden explorar la famosa casa del susurro, a la que todos en el pueblo le temen. Al principio, todo parece un juego, risas y bromas llenan el aire mientras cruzan la puerta. Pero pronto, el ambiente se torna inquietante. Dentro, la casa parece estar viva. Ruidos extraños resuenan en las paredes, y los amigos comienzan a escuchar susurros en susurros incomprensibles. Ana encuentra un diario antiguo con historias de quienes vivieron allí. Cada relato está marcado por la locura y la desaparición. Mientras exploran, se dan cuenta de que la casa tiene un extraño efecto en ellos. Sus emociones se intensifican. La risa se convierte en llanto, y la amistad empieza a tambalearse. Al caer la noche, deciden separarse para explorar diferentes habitaciones. Luis, en un desván polvoriento, descubre un viejo espejo. Su reflejo no coincide con su imagen, sino que muestra una versión sombría de él mismo. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunta su reflejo, y la risa de Luis se convierte en gritos angustiosos. Marta encuentra una habitación con fotos de los anteriores inquilinos. En todas, sus rostros parecen estar desdibujados, como si el tiempo hubiera borrado sus identidades. Pero al mirar de cerca, se percata de que una figura familiar se destaca en una de las fotos. Es ella misma, pero en una foto de hace décadas. Carlos y Ana, asustados, intentan localizar a sus amigos. A medida que avanzan, el ambiente se vuelve opresivo. Escuchan susurros que parecen llamar a cada uno de ellos por su nombre, revelando secretos ocultos y miedos reprimidos. La tensión llega a su punto máximo cuando se reúnen en el salón principal. La casa parece cerrarse alrededor de ellos. De repente, las luces parpadean y una sombra oscura aparece en una esquina, murmurando sus verdades más profundas. Cada uno enfrenta una manifestación de su miedo, revelando sus secretos más oscuros. Traiciones pasadas, arrepentimientos y anhelos reprimidos. En un giro escalofriante, se dan cuenta de que la casa se alimenta de sus miedos y que para salir, deben confrontar sus demonios internos. Ana, tocada por la desesperación, grita basta. Y la sombra retrocede momentáneamente. Un mes después de la traumática experiencia en la mansión, los 4 amigos, Ana, Luis y Marta, se reúnen en la casa de Carlos, a quien todos pudieron ver en la última fiesta. Pero algo no está bien. Carlos ha estado ausente y su comportamiento ha cambiado desde aquel encuentro. Sus amigos intentan contactar con él, pero están consternados por su creciente aislamiento. Ana, preocupada, decide visitar a Carlos, quien vive en un pequeño apartamento cerca del bosque. Al llegar, nota que la atmósfera es extraña, un aire de abandono que le eriza la piel. Toca la puerta, pero no obtiene respuesta. Luego de unos momentos indecisos, entra y encuentra a Carlos en su sofá, sumido en una especie de trance. A su alrededor, hay fotos y recortes de noticias sobre desapariciones inexplicables, todas relacionadas con la casa del susurro. Carlos murmura palabras ininteligibles, y cuando finalmente parece darse cuenta de que Ana está allí, sus ojos reflejan un terror indescriptible. No debiste volver, y repite, mientras rastrea las imágenes en las paredes, como si estuviera buscando respuestas que solo la casa pudiera proporcionar. Clímax. Esa misma noche, el grupo decide pasar la noche con Carlos para apoyarlo. Sin embargo, mientras intentan pasar el tiempo hablando y recordando su experiencia, empiezan a escuchar susurros que parecen venir de la habitación de Carlos. Son voces que llaman, prometiendo verdades que aún no han enfrentado. Carlos se levanta de repente y dice, tengo que irme. No puedo quedarme aquí un minuto más. Antes de que alguien pueda detenerlo, escapa corriendo hacia el bosque, con los amigos tratando de seguirlo. Al llegar a la frontera del bosque, se dan cuenta de que el susurro se intensifica, ya no es solo un eco lejano. Parece una llamada, un canto seductor que promete liberar sus miedos más profundos. Mientras corren por el bosque, Ana tropieza y cae, perdiendo de vista a Carlos y a los demás. Los ecos de los susurros se hacen cada vez más fuertes, y se siente atrapada por una cantidad de emociones abrumadoras. Justo cuando intenta levantarse, escucha un grito desgarrador que proviene de más adentro del bosque. Siguiendo el sonido, se encuentra en un claro, donde ve a Carlos de pie frente a un árbol solitario, sus ojos fijos en algo que solo él puede ver. Cuando se acerca, nota que las sombras alrededor de Carlos parecen cobrar vida, serpenteando hacia él como si quisieran atraparlo. Carlos. Grita Ana, intentando arrastrarlo hacia ella.
Pero en un instante, la figura oscura se lanza sobre Carlos, y él desaparece en un grito desgarrador, como si nunca hubiera existido. Ana corre de regreso, aterrorizada, buscando a los otros. Cuando finalmente se reúnen, sus rostros están pálidos y llenos de horror. Les cuenta lo que ha pasado, pero cuando tratan de volver al claro, Carlos ha desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Los amigos, ahora marcados por el temor y la culpa, comprenden que la casa del susurro ha reclamado a uno de ellos. Pasan los días sin noticias de Carlos. Los medios informan de su desaparición, pero el grupo sabe que la verdad es mucho más oscura. Un sentimiento de resignación y pavor los rodea, y comienzan a cuestionarse si deberían haber dejado la casa, o si su destino estaba sellado desde que pisaron ese suelo maldito. Los amigos restantes, Ana, Luis y Marta, se encuentran sumidos en la desesperación tras la desaparición de Carlos. Deciden que no pueden dejar que su amigo caiga en la oscuridad sin luchar por descubrir la verdad detrás de la casa del susurro. Los ecos de los susurros aún habitan en sus mentes, impulsándolos a investigar quiénes fueron los responsables de la creación de ese lugar tenebroso. Con la resolución de esclarecer los misterios que rodean a la casa, el trío comienza su búsqueda en la biblioteca del pueblo cercano. Buscan registros antiguos, archivos y cualquier información que puedan encontrar sobre su historia. Pronto descubren que la mansión fue construida por un hombre llamado Federico Silva, un antiguo trabajador de la mina local que había ganado notoriedad por su carácter violento y su reputación de matón en la zona. A medida que investigan, se dan cuenta de que muchos de los registros estaban borrosos o, curiosamente, desaparecidos. Los pocos detalles que encuentran sugieren que Federico había tenido un pasado oscuro, lleno de rivalidades y un espectro de violencia que había terminado de manera trágica. Los lugareños hablaban de desapariciones y de un culto oscuro que él había liderado en la mansión, practicando rituales que muchos consideraban crueles y macabros. Ana, impulsada por la necesidad de entender lo que ocurrió, visita a un vecino anciano del pueblo, don Enrique, quien había vivido allí toda su vida. Él es reacio a hablar, temiendo atraer la ira de los espíritus que habitan en la casa. Sin embargo, Ana le muestra fotos de Carlos y de la mansión, lo que hace que don Enrique finalmente se atreva a compartir lo que sabe. Federico Silva no solo construyó la casa. Hizo un pacto, algo con las sombras. Dicen que su espíritu nunca se marchó. La casa es su prisión y su altar. Los antiguos rituales que llevaban a cabo en el sótano eran para intentar mantener a raya a los demonios que había liberado. Pero eso solo lo hizo más poderoso, relata don Enrique con voz temblorosa. Con esta información, Ana, Luis y Marta deciden que deben enfrentar a Federico y desenmascarar los secretos oscuros de la mansión. Creen que, si se enfrentan a los fantasmas del pasado, tal vez puedan liberar a Carlos y romper el poder que la casa tiene sobre ellos. Equipados con linternas y un antiguo diario robado de la biblioteca, el trío se dirige de nuevo a la casa del susurro. La atmósfera es aún más opresiva que antes. Pronto se ven rodeados de susurros que parecen burlarse de su valentía. Siguiendo las pistas del diario, encuentran una puerta secreta en el sótano que lleva a un espacio oscuro y llenos de símbolos extraños y viejas ofrendas. Allí, descubren un altar desgastado y un diario de Federico lleno de relatos de rituales y sacrificios. Mientras exploran, comienzan a escuchar gritos que resuenan en la oscuridad, los ecos de las almas que fueron atrapadas en los rituales del pasado. Entonces, el espíritu de Federico se manifiesta, una figura sombría con una risa retumbante. Vine a recuperar lo que es mío, dice. Los tres amigos sienten cómo el terror se apodera de ellos, pero Ana toma la iniciativa y sostiene el diario frente a Federico. Tú no tienes poder sobre nosotros. Sabemos lo que hiciste. El enfrentamiento culmina en una batalla de voluntades, donde se enfrentan a las sombras y las voces que intentan envolverles. Con fuerza y determinación, cada uno recuerda a Carlos y la fuerza de su amistad. Juntos, recitan una antigua invocación que encontraron en las páginas del diario para intentar sellar el poder de Federico de una vez por todas. Un estallido de luz envuelve el sótano, y la figura de Federico comienza a desvanecerse entre gritos de ira. Las sombras son absorbidas por el altar mientras la casa parece temblar. Los amigos sienten un alivio pasajero, pero saben que aún no han terminado su lucha. Logran salir justo cuando la casa empieza a desmoronarse a su alrededor, dejando atrás un grito resonante que se apaga en la distancia. Al llegar al exterior, ven que la mansión colapsa en una nube de polvo y sombras, llevándose consigo los secretos de Federico y las almas atrapadas.
Mientras el sol comienza a ponerse, Ana, Luis y Marta se dan cuenta de que aunque han ganado esta batalla, el precio de su victoria ha sido alto. Carlos sigue desaparecido, y el eco de susurros aún persiste en el aire. Se miran entre sí, sabiendo que su lucha aún no ha terminado, y que los horrores del pasado pueden no estar completamente sellados. Tras escapar de la casa del susurro, Ana, Luis y Marta intentan recuperarse de la experiencia traumática y la pérdida de su amigo Carlos. Sin embargo, los ecos de la casa no los dejan en paz, y cada uno sufre visiones de lo que ocurrió allí. Deciden volver a investigar, convencidos de que la revelación sobre los rituales de Federico Silva no es todo lo que hay detrás de la casa. Mientras revisan el diario de Federico en la biblioteca, Ana se obsesiona con ciertos pasajes que mencionan a los 5 sacrificios y rituales que parecían llevar a cabo actos oscuros. En su investigación, descubren que estos sacrificios no eran solo ceremoniales, sino que involucran a 5 jóvenes que, según las leyendas, fueron extraídos de lugares oscuros y aterradores del propio infierno. Luis, más inquieto por los detalles macabros, parece recordar un videojuego que había jugado en su infancia. Silent Hill. Todo esto suena como algo salido de ese juego. Sombras, sacrificios, incluso esas visiones. Aquí parece que la línea entre la realidad y los horrores del juego se ha desvanecido, dice, pensativo. Marta asiente, mientras los recuerdos de su experiencia en la casa la hacen sentir cada vez más inquieta. Esto es más real que cualquier juego. Y es más aterrador porque es nuestra realidad, interviene Ana. La tensión crece entre ellos mientras exploran qué significa realmente el sacrificio de esos 5 jóvenes y cómo se relaciona con la desaparición de Carlos. Durante su investigación, Marta se topa con un viejo artículo en una revista local que habla de un culto que se formó en el pueblo durante la época en la que Federico gobernaba. Este culto estaba obsesionado con abrir lo que llamaban el portal, un umbral que conectaba este mundo con otros reinos siniestros. Intrigada, Marta empieza a estudiar los símbolos que Federico utilizó en sus rituales y se da cuenta de que hay un patrón. Un día, mientras están en una biblioteca japonesa, Marta observa unos símbolos que les resultan familiar, pero están escritos al revés. Espera. Creo que estoy viendo un patrón aquí. Este idioma no es necesariamente nuevo y es japonés invertido, dice, fascinada. Con esta revelación, el grupo comienza a investigar la historia de ese lenguaje y su relación con el culto. Mientras desentrañan el significado de los símbolos, descubren que el portal en sí está diseñado para atraer a almas perdidas o desesperadas, incluso estética y visualmente evocando el mismo terror que Luis mencionó en el videojuego. Cada uno de esos sacrificios fue traído al plano físico para alimentar al portal, al mismo tiempo que se ofrecían a las sombras para otorgar poder a Federico, explica Marta, el miedo terriblemente palpable en su voz. Con nueva información y un sentido de urgencia, los 3 deciden que deben regresar a la casa del susurro una vez más. Deben encontrar el portal y detener el ciclo de sacrificios. Confrontan sus miedos y regresan al lugar donde todo comenzó, armados con el conocimiento necesario para contrarrestar la maldad que habita en el lugar. Ya dentro, el ambiente es aún más opresivo. Las visiones de los 5 sacrificios comienzan a manifestarse, tormentos que impactan la mente de Ana, Luis y Marta, invadiendo sus pensamientos y ajustándose a sus temores más profundos. En lo profundo de la casa, la atmósfera se torna cada vez más surrealista, como si retrocedieran en el tiempo al ambiente del videojuego que Luis había mencionado. Finalmente, llegan a una habitación oculta donde el portal se manifiesta, con símbolos brillantes que giran a su alrededor en un espectáculo aterrador. Una sombra, que parece ser Federico, los observa desde la oscuridad, riendo siniestramente. Vienen a cerrar la puerta que tanto desean atravesar. Pero todos los que entran aquí deben pagar un precio, dice, mientras las sombras convergen para atacar. Sin embargo, armados con su conocimiento del japonés invertido, los amigos comienzan a recitar los antiguos hechizos escritos en el diario, utilizando las palabras en su orden correcto. La luz del portal parpadea y se agita, resonando con la fuerza de sus voces. La figura de Federico comienza a desvanecerse lentamente, y con un grito de rabia, las sombras son devoradas por la luz emergente del portal. El altar comienza a romperse, mientras un vórtice abre las puertas entre el mundo y el infierno en un espectáculo increíble. Con gran esfuerzo, los amigos utilizan su fuerza colectiva para cerrar el portal, pero el precio es alto. Sienten la pérdida de Carlos profundamente, sabiendo que por un momento tuvieron la oportunidad de romper el ciclo y traerlo de vuelta, pero no fue posible.
Con una última explosión de luz, el portal se sella. Al salir de la casa, exhaustos pero decididos, saben que han logrado cerrar la puerta entre los mundos. Mientras se alejan, el lugar queda en silencio. Sin embargo, saben que la memoria de Carlos y los horrores de lo que han vivido siempre permanecerán con ellos, influenciando sus vidas de maneras que aún no comprenden. Tras sellar el portal en la casa del susurro y con el peso de la pérdida de su amigo Carlos, Ana y Luis se encuentran de pie frente a la choza maldita que resuena con ecos de su trágica experiencia. Aunque han terminado con el ciclo de sacrificios de Federico, sienten que hay más preguntas sin respuesta y una inquietante sensación de que la oscuridad podría volver. Medida que regresan a sus vidas, Ana se obsesiona con una idea: entender quién o qué obligó a Federico a llevar a cabo esos rituales tan aterradores. Luis, aunque marcado por la experiencia, siente la misma necesidad de buscar respuestas. No podemos dejar que esto quede sin resolver. Si hay algo o alguien detrás de Federico, necesitamos descubrirlo, dice Ana con determinación. Deciden investigar el pasado de Federico Silva, buscando pistas en documentos, archivos y testimonios de quienes lo conocieron. En su búsqueda, encuentran registros de él en la universidad local, donde se habla de su interés en el ocultismo y la magia ceremonial. Sin embargo, también se topan con rumores sobre una figura sombría que aparentemente ejercía influencia sobre él. No se trata solo de un culto, Luis. Esto es más profundo. Alguien lo movió a hacer esto. Quiero saber quién lo atormentaba hasta el punto de perder su humanidad, afirma Ana, sus ojos brillando con determinación. Luis no puede evitar admirar su tenacidad, pero también siente un escalofrío al pensar en lo que podrían desenterrar. Mientras investigan viejos archivos, descubren que Federico tenía una relación complicada con una secta secreta que se reunía en el bosque cerca de su casa. Esta secta, llamada los Vigilantes de la Noche, estaba compuesta por personas desilusionadas que creían que podían dominar fuerzas oscuras para conseguir poder. Cuanto más profundizan, más se dan cuenta de que Federico fue tanto víctima como perpetrador. Luis y Ana logran rastrear a exmiembros de la secta, quienes revelan que había un líder carismático que convenció a Federico de que podía alcanzar el poder supremo a través de los sacrificios. Él nunca quiso hacer daño realmente, pero el líder le prometió cosas más allá de su imaginación, dice uno de los exmiembros, con un temblor en su voz. A medida que descubren más, Ana empieza a vislumbrar un plan. No solo quiere resolver la historia de Federico, sino también detener a este líder, quien puede estar manipulando a otros jóvenes en la sombra. Con la información que han recolectado, Ana y Luis planean confrontar al líder de la secta, esperando que sus revelaciones puedan evitar que otro joven caiga en la misma trampa que Federico. Preparan un encuentro en un lugar que había sido señalado en los registros de la secta, un antiguo claro en el bosque donde las ceremonias aún parecen realizarse. Cuando llegan al claro, la atmósfera es tensa, vibrante. Ana y Luis ven a un grupo reunido en círculos, murmurando en un extraño idioma. Entre ellos, una figura destaca: el líder de los vigilantes. Se siente una energía oscura que hace estremecer a Ana en su interior. Enfrentan al líder y, tras un tenso intercambio de palabras, él se ríe, desestimando sus intentos de entender. No saben nada del verdadero poder. Federico fue solo un peón, declara con una sonrisa siniestra. Ana, sintiendo cada palabra como un desafío, grita: no permitiremos que otros caigan en la misma trampa. Sin embargo, antes de que puedan actuar, el líder invoca sombras de las profundidades, el mismo tipo de poder que había envuelto a Federico. A medida que la batalla se desata, Ana y Luis enfrentan no solo al líder, sino a los ecos de sus propios miedos y dudas. Utilizan el conocimiento que han adquirido en su investigación, recitando antiguos rituales, al igual que Federico lo hizo, pero esta vez con la intención de liberarse de la oscuridad. Con un grito de fuerza, Ana convoca la luz de la amistad y la determinación, enfrentando al líder y devastando el poder que había mantenido encadenados a muchos jóvenes. El líder grita en furia mientras su poder es consumido, y las sombras que lo acompañan se desvanecen. Tras la confrontación, Ana y Luis se encuentran en el claro, exhaustos pero aliviados. Aunque han cerrado un capítulo, saben que la lucha no se detiene. La historia de Federico y los Vigilantes de la Noche ha pasado, pero aún queda mucho por descubrir sobre el pasado de la casa y sus secretos más oscuros. Ana mira a Luis y le dice: no hemos terminado. Hay muchas más capas en esta historia, y no te dejaré solo en esta búsqueda. Luis asiente, feliz de tener a su lado a alguien tan valiente.
Decididos a seguir adelante y a descubrir la verdad detrás de los rituales y de la misteriosa figura que manipulaba a Federico, Ana y Luis comienzan a buscar nuevas pistas. Rumores en el pueblo hablan de una casa abandonada que, según dicen, guarda secretos oscuros. La curiosidad los impulsa a explorar el sótano de esta casa, con la esperanza de encontrar algo que les ayude a comprender la conexión entre Federico y la secta. Al llegar a la casa, un aire de desolación nos envuelve. Las paredes están cubiertas de polvo y telarañas, y el silencio pesado de la decrepitud acaricia sus oídos. Ana, con una linterna en mano, guía a Luis hacia el sótano, donde creen que podrían encontrar algún rastro del pasado. Descendiendo las escaleras crujientes, se encuentran en un espacio sombrío lleno de muebles viejos y trastos. En un rincón, una puerta entreabierta llama su atención. Al empujarla, revelan un sótano más amplio, equipado con estanterías repletas de cajas y papeles esparcidos. Mientras comienzan a inspeccionar, Ana encuentra una serie de notas garabateadas en hojas de papel. ¿Qué es esto?, pregunta Luis, al ver la expresión de asombro en el rostro de Ana. Ella comienza a leer en voz alta, y a medida que las palabras fluyen, la historia se desarrolla ante ellos. Niños pidiendo ayuda a un ángel que nunca llegó. Por favor, ángel, sálvanos y toma nuestro dolor y ven a ayudarnos y... Las notas, en su mayoría escritas con una desesperación infantil, revelan la profunda angustia y sufrimiento de los pequeños que se sentían olvidados. La habitación se siente más pesada con cada palabra que leen. Ana sostiene las notas con manos temblorosas, sintiendo la conmoción de sus mensajes. Esto es terrible, murmura Luis, observando el panorama. ¿Qué tipo de maldad puede causar que los niños sientan que necesitan pedir ayuda a un ángel? Encuentro con el mago. Decididos a tomar acción, Ana siente que estas notas deben ser llevadas a alguien que pueda ayudar a descifrar el verdadero significado de su contenido. Recuerda a un viejo amigo de su época como Emo, un mago aficionado que alguna vez la guió en sus exploraciones del ocultismo y lo paranormal. Su nombre es Max, y aunque se ha alejado un poco del mundo mágico, siempre se ha mostrado abierto a la verdad. Al contactar a Max, se encuentran en su pequeño taller lleno de artefactos extraños, cristales y velas. ¿Qué color es la tristeza?, le había preguntado una vez Ana, y Max le había respondido con un hermoso tono de azul. Estas notas sí necesitan ser entendidas, explica Ana, entregándole las hojas amarillentas. Max observa con atención, con sus ojos iluminándose al comprender la gravedad de lo que tiene en sus manos. ¿Creen que este ángel sea una figura real o simplemente una manifestación de lo que los niños deseaban?, preguntó Max, mientras se preparaba para realizar un pequeño ritual con las notas en el centro de su mesa. Los tres se reúnen en un círculo, y Max comienza a murmurar palabras en un antiguo idioma, mientras Ana y Luis se preparan para escuchar lo que yace detrás de cada deseo no cumplido, cada susurro no atendido. A medida que Max canaliza su energía, la atmósfera cambia. En un instante, lo que parecía ser un taller normal se transforma en un espacio donde la magia y el misterio convergen. Los ecos de las notas cobran vida, y vislumbres de recuerdos saturados de tristeza resonan en el aire. Max, con su voz profunda y suave, empieza a recibir visiones. Veo a los niños y en un espacio oscuro, rodeados de sombras. Su ángel no era una figura de luz, sino un símbolo de sus deseos reprimidos. Buscaban consuelo cuando la oscuridad los rodeaba. Esto y Max toma un respiro profundo puede ser mucho más que un simple llamado a la esperanza. Hay algo más aquí, una fuerza que ha estado manipulando estas emociones. Las palabras tensan el aire. Ana y Luis se miran, sintiendo que están cada vez más cerca de desentrañar los secretos que han atormentado al pueblo durante tanto tiempo. Finalmente, Max concluye el ritual, y un silencio pesado cae sobre ellos. Lo que han encontrado no es solo un eco de desesperación, sino también un vínculo con los eventos de la Casa del Susurro. Los rituales de Federico no eran solo actos de un individuo, sino de una corriente oscura que vivía entre los niños, simbolizando sus miedos. Ana se siente impulsada por la revelación. Debemos hacer algo. Si esto sigue sucediendo, ¿cuántos más niños sufrirán? Max asiente, comprendiéndolo. Debemos regresar a la casa, seguir las conexiones y posiblemente enfrentar no solo a la esencia de Federico, sino también a la sombra que él representaba. Los ángeles, en este caso, tal vez sean solamente un espejismo de lo que los niños realmente necesitan: protección y amor.
Ana y Luis, armados con su nuevo conocimiento y con las notas como evidencia de un llamado perdido, se preparan para enfrentarse una vez más a la casa del susurro. La oscura historia de los niños que pedían ayuda se convierte en su motivación renovada. Ya no es solo por Federico, es por aquellos que nunca fueron escuchados, dice Ana con firmeza. El viento aúlla mientras se dirigen de vuelta a la casa, preparándose para adentrarse en la oscuridad y traer la luz a aquellos que la han perdido. Tras el revelador encuentro con Max y comprendiendo el significado de las notas, Ana y Luis deciden seguir la pista que los lleva a desenterrar la historia detrás de la secta que había estado operando en secreto, convencida de que su dios personal visitaría a los niños del mundo. A través de viejos documentos y relatos de la comunidad, logran descubrir la ubicación de un antiguo refugio que se había convertido en el centro de estas actividades oscuras. Con un renovado sentido de propósito, los jóvenes se dirigen al lugar. Un edificio medio derruido a las afueras del pueblo, cubierto de enredaderas y sombras. Con temor pero decididos, Ana y Luis entran en la edificación, donde las paredes susurran ecos de antiguos rituales. Allí, encuentran un grupo de personas que, a primera vista, parecen estar preparando una ceremonia. Sin embargo, al acercarse un poco más, se dan cuenta de que la mayoría son ancianos, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, lamentando el pasado que habían elegido. En el centro del grupo, un anciano de 80 años, con una presencia imponente y ojos llenos de melancolía, se destaca. Su nombre es Colin. Ana y Luis, sintiendo un inexplicable impulso, se acercan a él, en un momento de silenciosa conexión. El encuentro con Colin. Colin, con voz temblorosa pero firme, comienza a hablarles. Mis queridos jóvenes, y he cargado con la culpa de mis acciones durante toda mi vida. Esta secta, nuestros rituales, y creímos que estábamos guiando a los niños hacia la iluminación, hacia nuestro Dios que nunca vino. Lo que hicimos fue mucho peor. Los sumimos en la oscuridad. Ana siente una punzada en el corazón. Este hombre, a pesar de su pasado, parece estar buscando redención. ¿Por qué lo hiciste, Colin? ¿Por qué? Pregunta, la indignación y la tristeza entrelazadas en su voz. Colin baja la mirada con resignación. Éramos jóvenes, impulsados por la desesperación y la locura. Creímos que habíamos encontrado un camino, pero solo provocamos dolor. Me duele pensar en la inocencia que perdimos. Hoy, rogamos por su perdón, por una paz que nunca encontramos en vida. Con lágrimas en los ojos, Colin extrae una carta de su abrigo, extendiéndola hacia Ana. Toma esto. Mis disculpas van hacia cada niño que dolimos. No puedo cambiar el pasado, pero al menos puedo dejar un intento de redención. Antes de que pueda explicarse más, Colin colapsa. Ana y Luis corren hacia él, pero es demasiado tarde. El anciano mira a los jóvenes con una expresión de paz antes de cerrar los ojos por última vez. El silencio en la habitación es abrumador. Descubriendo la verdad. A medida que procesan lo que ha sucedido, algo mágico comienza a ocurrir en el aire, como si una pesada carga se estuviera levantando. Ana, sintiendo un cambio en la atmósfera, mira a su alrededor y se percata de que las sombras que parecían tan opresivas comienzan a disiparse. Colin era el ángel oscuro del que hablaban las notas. Buscaba castigo por sus crímenes, dice Luis con asombro. Pero al final, encontró la paz. Ana asiente, su corazón lleno de compasión y comprensión. Fue un hombre roto, que intentó redimirse incluso en sus últimos momentos. Su arrepentimiento parece liberarnos a todos. La liberación del pueblo. En ese instante, una luz brillante inunda el lugar. Las paredes del refugio parecen cobrar vida, convirtiendo la oscuridad en resplandor, y el aire se llena de un canto melodioso. Ana siente que la maldición que había atrapado a su pueblo durante generaciones finalmente se está rompiendo. Mira. Grita Ana, señalando hacia las ventanas. A través de ellas, los rayos de sol brillan con vivo esplendor, iluminando el camino hacia un futuro nuevo. Es liberador y es como si cada niño que sufría por culpa de esta secta estuviera encontrando paz. Luis sonríe, sintiendo la verdad de sus palabras. Hicimos lo correcto. Colin ha hecho lo que pudo para liberarnos a todos. Desenlace. Con el sentido de que su misión ha terminado, Ana y Luis abandonan el refugio transformado. A medida que caminan hacia la luz, sienten que un peso ha sido levantado de sus hombros, y con cada paso que dan, una nueva esperanza germina en el pueblo. Ya no habrá secretos oscuros ni sombras persiguiendo a los niños. En su lugar, hay un futuro lleno de posibilidades y nuevos comienzos.
No solo hemos encontrado respuestas, sino también redención para aquellos que fueron olvidados, dice Ana con determinación. El sol se pone en el horizonte mientras ellos se detienen para mirar hacia atrás, recordando lo que fue y celebrando lo que será.